Nos acompaña Nicolás Tereshchuk para hablar sobre la concepción de desarrollo que está en el programa de gobierno de Milei. Nicolás Tereshchuk es magíster en sociología económica, es especialista en debates en temas sobre el desarrollo y es docente en la maestría Teorías del Desarrollo y Pensamiento Social Latinoamericano de la Flaxo Argentina. Bueno, yo soy Nicolás Tereshchuk, soy docente en Flaxo, en la maestría de políticas públicas, y damos una materia junto con Hernán Pablo Herrera que se llama Teorías del Desarrollo y Pensamiento Social Latinoamericano. Lo que abordamos ahí son los principales debates que cruzaron a nuestra región América Latina desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. ¿Cuál fue ese contexto en el que se dio cada uno de esos debates? ¿Qué aportaron cada uno de esos autores? ¿Cómo hay temas que cíclicamente regresan, como los desequilibrios que tienen nuestras economías, muy abundantes en recursos naturales pero poco abundantes en capital, teniendo en cuenta que nuestra región es no la más pobre sino la más desigual del planeta, y eso sigue ocurriendo? Este debate sobre el desarrollo fue permeando y fue dándose a través de las distintas décadas y contextos. Insisto, no es un curso de historia, no es un curso de economía, pero sí es un curso donde analizamos ideas para el desarrollo, y eso nos da claves para entender qué es lo que nosotros estamos diciendo cuando hablamos de desarrollo en el presente. Eso no es aislado, sino que tiene una historia, y esa palabra se fue cargando o a veces descargando de ciertos debates y de ciertas ideas, y creemos que es bueno y es interesante conocerlas, sobre todo si alguien está interesado en diseñar e implementar políticas públicas. Seguramente si uno tiene una idea del desarrollo, las políticas públicas tengan una orientación, y si tiene otra idea del desarrollo, las políticas públicas tengan otro tipo de orientación. Así que creemos que es un debate que es teórico, pero que toca la práctica. ¿Qué es lo novedoso que encontrás en el discurso de Milei? Bueno, lamentablemente hay muchas cosas que no son novedosas. Cuando nosotros en nuestros cursos recorremos el discurso, por ejemplo, de José Alfredo Martínez Dios en la dictadura argentina, o lo que escribieron aquellos Chicago Boys en ese El Ladrillo que se llamó en la dictadura chilena, o algunos elementos del Consenso de Washington, que lo releemos, lo retomamos y lo profundizamos desde sus papers originales, que muchas veces no son aquellos que elementos, no son todos los que en el debate público pensamos que tiene. Bueno, hay puntos de contacto con todo eso, con lo cual hay muchas cosas que son más bien antiguas o viejas. Me parece sí que la novedad que trae Milei es su capacidad, en este caso, de reactualizar esas ideas, y también de ocultar por completo o hacer como que no existen otro tipo de debates o elementos. Nosotros en nuestro curso, por ejemplo, trabajamos textos que nos hablan mucho más recientes, que nos hablan de cuán importantes son los procesos de innovación y de aprendizaje productivos, digamos, para cualquier proceso de desarrollo. Eso está totalmente ausente en el discurso de Milei. De hecho, el sistema científico-tecnológico o el vínculo de las universidades y el conocimiento para agregar valor a la producción, eso está totalmente, es más, está no solo desdibujado o corrido el debate por él, sino atacado, como si eso fuera negativo o malo, y solamente digamos, el camino al crecimiento dependiera de 2 o 3 variables financieras. ¿Y qué crees que le falta al discurso y al programa de gobierno de Milei para pensar una estrategia de desarrollo? Mira, no creo que el programa económico que se esté llevando adelante ni siquiera sea un plan de estabilización como lo conocemos. De hecho, vemos las variables económicas más bien fuertemente desestabilizadas. Creo que hay una idea un poco esotérica que ya ha fallado varias veces, en el sentido que digamos, que una macroeconomía ordenada es solamente pensar en inflación baja. Bueno,
por lo pronto, en esta etapa del gobierno de Milei, difícilmente siquiera estemos pensando en una inflación baja, sino que es una inflación extremadamente alta, disparada por la devaluación y otros movimientos de una transferencia de ingresos muy importante que se está realizando de los sectores trabajadores a los sectores más concentrados de las empresas. Pero, digamos, una macroeconomía ordenada es mucho más que eso. Tiene que ver también con la capacidad que tenga el Estado de no tener que estar pensando permanentemente en endeudarse en moneda dura, también ver cuáles son las hojas de balance de las empresas y que el endeudamiento no se dispare también por parte de grandes empresas, pensar también estar fuera o dejar al país fuera de ciclos económicos muy abruptos como lo que estamos viviendo. Eso también es tener una macroeconomía sana. Estamos entrando en una recesión fortísima por falta de mercado para poder colocar, de poder adquisitivo y de mercado para que las empresas puedan colocar sus productos. O sea, es una economía mucho más caótica que lo que se plantea como que se están ordenando ciertas variables. En las declaraciones de Milei lo hemos escuchado decir que su programa de gobierno aspira a posicionar a Argentina en 30 años en lo que sería Irlanda o en 45 años lo que es Estados Unidos, y Alemania también es un modelo de referencia. ¿Qué reflexiones te genera esta afirmación y posibilidad de imitar vías al desarrollo? Mira, hay algo interesante que a mí se me ocurre que uno, si ahora estuviera con ellos, reflexionaría con los alumnos nuestros de la materia de teorías del desarrollo en Flaxo, que es la idea de que depende cómo uno conciba su idea sobre el desarrollo, eso va a determinar o va a derivar en determinado set de políticas públicas. En este caso, el presidente Milei habla de ese camino de desarrollo como si, partiendo de la idea de que todos los países recorran ese mismo camino. Y también pensando en que es un camino de etapas. Estos son debates que se dieron hace mucho tiempo ya en América Latina y siempre cíclicamente vuelven. Yo lo voy a dejar al tema abierto, pero muchos otros autores que analizaron estos temas pensaron que justamente lo contrario, que el desarrollo no es un camino de etapas, sino que se recorre de otra manera y que es imposible para los países que estamos en la periferia o que somos subdesarrollados o que estamos en vías de desarrollo recorrer la misma forma y las mismas etapas que recorrieron otros países quizá y que justamente el proceso de desarrollo funciona absolutamente de otra manera. Y en el marco del actual proceso de desglobalización, ¿en qué contexto internacional ves que se inserta el programa de gobierno de Milei? Bueno, ese me parece que es uno de los desfasajes mayores. Recién decíamos cómo podía tener vínculo la retórica económica de Milei y algunas acciones con las de las dictaduras del cono sur de fines de los 70 y con la de los países de América Latina que abrazamos en ese momento el consenso de Washington en los 90. El contexto era muy diferente en aquel momento. En este caso estamos teniendo un contexto y un proceso de, algunos le llaman de desglobalización, de desescalada de la globalización, donde se están cambiando las formas de las cadenas globales de valor, donde se está pasando a hablar de cadenas de valor que están más cerca de los países que las controlan. Esto es lo que, por ejemplo, está dando una gran oportunidad económica a un país como México, cercano a Estados Unidos. También estamos viendo cómo esas cadenas globales de valor se organizan en función de intereses geopolíticos, ¿sí? Que la producción esté cerca de esos países que están, tensando la geopolítica, idealmente Estados Unidos y China. Vemos cómo se agrupan los países, por ejemplo, que están integrando los BRICS. Vemos los países que quieren ser potencia, o quieren seguir siendo potencia algunos y quieren ser grandes potencias otros. Hablo de Estados Unidos, China,
la Unión Europea, la India, Brasil, todos ellos están desplegando impresionantes, por ejemplo, programas de infraestructura pública, de obras públicas, y están también desplegando, y se ve en Estados Unidos y se ve en Brasil, impresionantes programas con fondos públicos de promoción de industrialización, de creación de nuevas industrias, creación de nuevas empresas para ser competitivas. Todo esto está ausente en el discurso de Milei, que está mirando, me parece, un contexto global que está solamente en su cabeza o en el pasado. Y finalmente, ¿cómo evalúas la sostenibilidad del programa económico? Mira, cuando en los países se dan estos programas de ajuste tan salvajes, diría yo, y esto pasa en América Latina y también en otras partes del mundo, los presidentes se ponen en una situación mucho más inestable. Si pensemos en lo que pasó con Fernando de la Rúa en el año 2001, pensemos lo que pasó con Sánchez de Lozada en Bolivia también por esa misma época, programas de los años 80 de ajuste feroz como el que ocurrió en Venezuela, el llamado y estallidos sociales como el Caracazo. Vemos episodios también en Asia de este tipo, y por eso creo que tanto el Fondo Monetario Internacional, vimos declaraciones como la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, casi que le piden al presidente Milei que tenga una base de sustentación política más amplia y que derive fondos del Estado hacia los sectores más vulnerables, buscando o pidiéndole que vuelva un poco más estable su gobierno. ¿Esto quiere decir que va a haber un estallido social en la Argentina de inmediato? No, eso no lo podemos saber. En general esos procesos o son más largos o también se dan, si recordamos los años 90, quizá en los lugares donde menos lo estamos esperando. Digamos, recordamos los primeros piquetes en la década del 90, no fueron en el Gran Buenos Aires ni en el Gran Rosario, fueron por ejemplo en Cutralcó, en Neuquén, donde la privatización de la empresa principal de energía deja sin puesto de trabajo a un conjunto de obreros y de una manera, entre comillas, inesperada, se empiezan a dar esos formatos de protesta que después se generalizaron. Quiero decir, no hay o cuando fue el Cordobazo en la Argentina, en el fin de la década del 60, no fue de la mano de los obreros que estaban en situaciones más precarias, sino de aquellos que justamente tenían los mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Entonces, insisto, eso no es lineal. Sí, lo que podemos ver es que un ajuste tan feroz, tan salvaje, en tan poco tiempo, y que pone sobre todo en situación de extrema vulnerabilidad aquellos que ya estaban vulnerables, tiene elementos importantes de inestabilidad. Si te interesa conocer más sobre estos temas, te invitamos a ingresar a la página del Área Estado y Políticas Públicas, donde podrás encontrar nuestras maestrías, nuestros diplomas superiores, los cursos de posgrados y también encontrar nuestras publicaciones. Allí verás libros, la revista Estado y Políticas Públicas, artículos de coyuntura y una serie de actividades académicas como conversatorios, jornadas académicas y espacios de debate.